ni ningún miembro de mi gabinete o de la bancada oficialista participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario. Felizmente, mis colegas, todos los que han renunciado, han conversado conmigo con la voluntad de poder establecer caminos para restablecer nuestra comunicación y nuestro trabajo conjunto, a pesar de su alejamiento momentáneo. Ojalá que sea así, momentáneo, porque ellos confían en nosotros. Las coincidencias son lamentables. Y la rapidez, antes que me lo pregunte, dice, no muy rápido. Efectivamente, nosotros hemos ahora, porque hemos puesto, digamos, nuestra inteligencia y nuestra especialidad en que se hagan las cosas rápido. Los procesos van a tener que salir rápido y están saliendo de esa manera con bastante rapidez. 15 días, 20 días debe ser, y se rechazan o se aprueban. En el peor de los casos, este proceso iba a terminar el 29, 28 de diciembre. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017 y empezamos un programa en medio de una crisis que no termina. ¿Terminará? ¿Ocurrirá esto pronto? Por el momento les podemos contar que desde que empezó la crisis provocada por el indulto a Alberto Fujimori se han producido ya 22 renuncias entre ayer y hoy de funcionarios del Ministerio de Justicia, ministros, miembros de la bancada oficialista. No sabemos si habrá más, pero por el momento, la verdad, estas 22, hoy incluyo la renuncia del ministro de Cultura, Salvador del Solar, la renuncia del consejero presidencial, Máximo San Román, la renuncia del congresista Gino Costa, Vicente Ceballos, Alberto de Belaúnde, que finalmente se hicieron efectivas el día de hoy. También personal de radio y televisión peruana, como el periodista Hugo Coya, los periodistas Josefina Townsend, Farid Cajat, José Carlos Irigoyen, Ana Treyes, Renato Cisneros, Marcos Cifuentes, Raúl Tola, etcétera, etcétera. Además de la historiadora, miembro de la Comisión del Bicentenario, Natalia Sobrevilla. Estas han sido algunas bajas. El presidente, a través de un último mensaje en las redes sociales, a través de un tuit personal, ha dicho que en este momento se encuentra trabajando con Mercedes Arauz, ese es el tuit del presidente, para componer un nuevo gabinete, el gabinete que él llama de la reconciliación. Y anuncia que muy pronto habrá novedades para analizar la situación política que estamos enfrentando en este momento y ver cuáles son las opciones de salida. Se encuentra con nosotros Lourdes Flores Nano, a quien le agradezco su presencia desde ya. Lourdes, bienvenida como siempre. Buenas noches, encantada. ¿Cuál es la lectura general que se puede hacer de esta situación? ¿Es la peor crisis en mucho tiempo que enfrenta el país? ¿Hemos tenido algunas peores que esta? Lo digo por los jóvenes que hoy salen a las calles a marchar porque consideran que hay un gobierno que los ha traicionado. Es sin duda una crisis muy grave y por eso nuestro partido, tanto el domingo pasado cuando terminamos el Congreso y se iba a discutir la vacancia, como ayer en una comisión política en que se escuchó la voz por teléfono, en fin, diálogo con las provincias, hemos emitido un comunicado que le llamamos Primero el Perú. Porque hace una semana nosotros pedíamos, con ocasión de la votación de la vacancia, prudencia y responsabilidad. Imaginábamos que había que tener un voto de conciencia y poner por delante el interés del país. Lamentablemente los hechos han revelado que cada grupo ha ido jugando con su propio interés y hoy estamos ante el reflejo de esa diáspora de intereses que se han reflejado y que finalmente no han puesto por delante el interés del país. De modo que sí es una situación difícil. Y nosotros estamos demandando en este comunicado al presidente de la República tener conciencia que ha salvado la vacancia, pero que tiene un deber de información ante la justicia y las investigaciones que siguen, y en relación al indulto, un enorme deber de información y de transparencia para que vayan despejándose las dudas ante las instancias judiciales e incluso internacionales, pero sobre todo ante la opinión pública. Y al ingeniero Fujimori tomar conciencia de su situación, la necesidad de perdón, la necesidad de genuino arrepentimiento, comprender que una situación tan conflictiva le ha dado la oportunidad le va a dar la oportunidad de gozar de libertad, pero no puede olvidar su condición de una persona a quien la sociedad le está perdonando graves delitos que cometió y en consecuencia tiene que haber un genuino perdón. Por todo esto, creo que para analizar y contestar tus preguntas, volvemos al punto central. Pongamos primero el interés del Perú. Y a partir de entonces no juguemos con intereses menudos, sino miremos cómo salir de esta situación de la mejor manera posible. ¿Qué intereses particulares se han exhibido durante toda esta crisis? Porque mencionaba una diáspora de intereses. Sí, mira, pues
una parte del fujimorismo encontrando la oportunidad de presionar para la salida del presidente porque se le apareció la oportunidad, digamos, de forzar una situación de manera... Nos referimos a los queiquistas. No, a los queiquistas más bien, digamos, los 60 votos. Ok, o sea, la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Encontraron una circunstancia y apuntalaron la cosa de una velocidad y violando todo el debido proceso. Otro grupo privilegiando el interés personal de la salida del padre, del ingeniero Fujimori. En el gobierno todo indica que privilegiando el quedarse, no sabemos bien en qué condiciones de negociación y de qué manera, con cuánta transparencia. ¿El presidente Pedro Pablo Kuczynski? Mira, yo creo que el presidente de la República tenía esta idea del indulto rondando en su cabeza hace muchos meses, lo ha expresado y ha encontrado en esta situación probablemente la ocasión propicia para tomar la decisión, pero la sensación que ha dejado ante la opinión pública es la de un canje, y eso sí, la verdad es que duele, resiente y desdice de la actuación de la investidura presidencial. Hay una opción que tenía el presidente antes de someterse al debate por la vacancia. Esa opción era la renuncia, era dejar el cargo, someterse a las investigaciones de Odebrecht y dejar que el vicepresidente Martín Vizcarra continuara manejando el gobierno. Él optó, y lo dijo en una conferencia de prensa, por defender su honor. ¿Hubo egoísmo en Pedro Pablo Kuczynski? No, yo creo que hizo bien en defender la investidura presidencial y su función, porque me parece que los elementos que se pusieron en juego no eran los suficientes, como muy bien lo demostró Alberto Borrell en la defensa del presidente, para presionar una vacancia. De modo que creo que hizo lo correcto. El problema está en que esa decisión hoy se ve mezclada con otra, sobre la que vale la pena también detenernos con serenidad. El indulto es una decisión y es una atribución presidencial que desde luego tiene que cumplirse con apego a la Constitución e incluso a los compromisos internacionales. Por eso, habiendo tomado el presidente la decisión, yo sostuve, yo no era partidaria del indulto, yo siempre he creído en la prisión domiciliaria, pero dije, si el presidente toma esta decisión, hay que respetarlo. No quiere decir que uno comparta, hay que respetar la decisión del presidente, pero corresponde, como lo decimos en el comunicado, sí exigirle que tomado, y siendo él el responsable de la decisión, pues hoy día cuide ante la opinión pública, ante las Cortes, ante los tribunales internacionales, de demostrar la solvencia de su decisión, de persuadir que la decisión es legal, que está sustentada debidamente, que la enfermedad degenerativa, que es la causal por la cual se ha dado vacancia, efectivamente está debidamente solventada, porque todo esto estará sujeto a un escrutinio público, que ya está teniendo este debate tan duro, pero también un escrutinio jurídico ante las Cortes, y en consecuencia, tomada la decisión, le corresponde al presidente y a su ministro de Justicia, su gobierno, defenderla con solvencia y enfrentar el control que necesariamente vendrá. Tiene que hacerlo con enorme solvencia y con enorme transparencia, superando la opacidad con la que se ha tomado la decisión. Es decir, le toca ahora persuadir con mucha serenidad y con mucha claridad que la decisión que tomó no solo es la de que en conciencia creía la mejor, sino que tiene la solvencia necesaria y que por tanto soportará los controles que inevitablemente vendrán. Claro, pero uno puede defender una decisión con solvencia siempre y cuando haya actuado con la verdad. El problema es que no sabemos si se ha actuado con la verdad y en el marco de la ley, y hay muchos elementos para dudar de este procedimiento. Para comenzar, el trabajo de la Comisión de Gracias Presidenciales. En un plazo récord, celerísimo, ya llamaba a la sospecha la presencia del abogado tratante. Ok, nos dijeron que esto es aleatorio, dejamos de lado esto, pero luego Marisa Glave, Indira Wilca van, cruzan fechas y demuestran que cuando Mercedes Arauz, el día del pedido de vacancia, el día del debate en el Parlamento, negaba que hubiera un trámite en curso, el trámite ya estaba corriendo. Para ser consecuente con la posición que estoy explicando, yo razono de esa manera. Si el presidente de la República ha tomado esta decisión y ha ejercido esa potestad que constitucionalmente tiene, está obligado a brindarnos a todos, pero también a la justicia, pero también a la Corte Interamericana, los elementos que permitan demostrar que, aunque la decisión ha sido tomada en condiciones inadecuadas y políticamente complejas, dando la sensación de un canje que a todos nos revela... ¿Pero le da la sensación a usted o cree que fue un canje? No lo puedo afirmar. Yo creo que se han conjuncionado factores. Por un lado, creo que había un presidente que hace meses estaba en las dudas existenciales de cuándo dar este indulto. Y creo que ha encontrado en esta oportunidad la mejor oportunidad
que coincide a su vez con el interés, por eso decíamos, todo el mundo ha jugado un pequeño interés, coincide con el sector del fujimorismo que interesado en liberar a Fujimori ha dado los votos para evitar la vacancia. Entonces esto suena, se percibe ante la opinión pública como un tomidaca, y eso efectivamente hace mucho daño a la imagen presidencial y a la propia institución del indulto que ha ejercido. Pero, tomada la decisión y admitiendo que era una decisión que él podía tomar, le corresponde ahora con mucha solvencia a él y a su ministro de Justicia brindar todas las explicaciones, abrir las cartas y demostrar con transparencia que actuó, porque además inevitablemente habrá un control judicial y un control de la Corte Interamericana. Y el Perú ya, incluso en el escenario internacional, va a ser puesto en la vitrina del análisis. Y yo quiero confiar que si el presidente ha tomado esa decisión, tiene todos los elementos para poder sustentar su decisión de manera impecable. A eso es lo que le corresponde. No hemos sido parte de la decisión le ha correspondido a él, ha dicho que es una decisión difícil y es controvertida políticamente. Pero si a la controversia política no le suma esa solvencia, la decisión va a ser débil. ¿Qué puede pasar si en el transcurso de las horas o de los próximos días finalmente aparece la prueba que ya deja completamente al descubierto que el trámite no fue lo impecable que debió ser? Porque estamos hablando, como el propio presidente dijo, de una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar. A ver, eso lo dejaría yo en manos de las autoridades que ejercerán ese control. La Corte Suprema de Justicia de la República previsiblemente tendrá que decir algo respecto al caso Pati Vilca. La Corte Interamericana de Derechos Humanos previsiblemente tendrá que decir algo en relación al cumplimiento de las sentencias Barros Altos y Cantuta. De modo que van a haber instancias, y yo preferiría que sean esas instancias y el propio gobierno y el presidente de la República y su ministro de Justicia quienes solventen adecuadamente ese tema. Este es uno de los temas del escenario político actual, pero no es el único. La vida política nacional tiene que recuperarse, tiene que retomarse. Como has dicho hace un instante, hemos sido testigos hace unos minutos del presidente indicando que, aparentemente ratificando a la ministra Arauz, y no me parece mal, me parece bien que una mujer que ha cumplido un papel complicado en un momento difícil pueda seguir, digamos, conduciendo el gabinete, pero evidentemente tiene que producirse un cambio político. Y la pregunta es, en la debilidad en que ha quedado el gobierno, con estas bajas de distinto calibre, pero que incluyen ministros de Estado, que incluyen parlamentarios, donde se ve un gobierno que se ha debilitado más, ¿a quiénes convocará? Pero más importante, ¿a quiénes? ¿Para qué convocará? Es decir, el nacimiento del próximo año político en medio de esta batahola que va a seguir y para la cual todos tendríamos que tener el derecho de expresar nuestras críticas con toda libertad, pero el respeto y la tolerancia que el Perú demanda. Sin embargo, el gobierno tiene que seguir discurriendo y cada una de las fuerzas políticas tiene que decir, muy bien, yo marco distancia frente a esta posición, pero ¿cuál es mi contribución al orden político que el país necesita? Comenzando por el gobierno. La señora ministra Arauz recompondrá el gabinete ¿para qué y con quiénes? Y el para qué es muy importante. Yo siento, Mávila y amigos, que de alguna manera después de la derrota de la vacancia y del indulto al señor Fujimori, ha reaparecido en la escena política Alberto Fujimori, que por supuesto no puede ser un actor político, porque es un hombre que ha sido liberado en razón de una enfermedad, pero evidentemente vuelve a ser un hombre en la escena política. Tengo la sensación que se abre una nueva etapa de transición. La transición surgió por la caída del fujimorismo y fue claramente antifujimorista. Entonces el gobierno tiene que preguntarse hacia dónde quiero tender puentes, o de qué manera quiero tender puentes con los distintos actores, con el fujimorismo dividido no, vamos a ver si se recompone, vamos a ver qué rol juega el expresidente Fujimori, qué lugar le da a Keiko Sofía Fujimori, a quien no le puede él negar tampoco el peso político que ha significado el que él incluso pueda, motivado por las acciones del hijo finales, pero puede llegar a esta situación. De modo que ahí hay una recomposición de la primera fuerza en el Parlamento que es muy importante, y yo no estoy entre quienes quieren que esto sea añicos ni pedazos, porque es la primera fuerza en el Parlamento y la necesitamos con solvencia, aprendiendo su lección. Esta precipitación, esta virulencia de empujar una vacancia sin razón, tiene que hacerlos reflexionar, les ha generado un costo y una división interna, y hoy tienen un escenario no pensado donde resurge Fujimori, Alberto, con las virtudes y defectos que eso trae. Ahí hay un escenario a recomponer. ¿Podría Fujimori, Alberto me refiero, dejar de ser un personaje político, dejar de hacer política? El día del debate, Kenji Fujimori hablaba por teléfono con su padre, y hay congresistas que han reconocido que el propio Alberto habló, es decir, el propio Alberto, por lo menos Maritza García, una de las congresistas que votó
para salvar al presidente, reconoció en este programa que conversó con Alberto. Eso ya es una intromisión en la política de la bancada. Todo indica que ha tenido una relación directa y que ha sido un factor muy influyente en la decisión de estos congresistas. Si mañana Pedro Pablo Kuczynski presentara un proyecto de ley y ese proyecto de ley no fuese del agrado de la bancada queiquista, para ponerlo en términos precisos, pero sí de la bancada kenjista o de la subbancada kenjista, podría nuevamente Alberto Fujimori llamar, en tanto le debe un favor a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, a algunos congresistas de la bancada queiquista, y entonces sería un agente político. Primero Mávila, garantizar si el presidente que no? Pero vamos por partes. Primero, si el presidente de la República ha indultado a una persona que está con una enfermedad degenerativa, no terminal, pero una enfermedad grave, lo lógico es que esa persona, bueno, goce de la recuperación de su salud que se necesita, porque si se convierte en un actor político, entonces estamos ante una farsa. Entonces creo que eso es lo primero que hay que tomar conciencia, y el expresidente Fujimori tiene además, y yo insisto en eso, el deber moral y humano de un auténtico arrepentimiento y de un auténtico perdón, porque la sociedad, vía el indulto, le ha perdonado un delito. No faltas menores, como ha dicho el presidente de la República. En consecuencia, él tiene que comportarse a la altura de estas circunstancias. Pero imaginando que eso pueda ocurrir y hay el ser humano que actúe, hay quienes imaginan que la mejor relación que el gobierno tiene pasa por partir fuerza popular y entonces negociar algunas cosas, y hasta imaginan, presumo yo, que hoy día Alberto pueda ser una voz que pueda en otras circunstancias también dividir la bancada. A mí eso no me parece lo más sólido para el país. Yo abrigo que no soy fujimorista y que creo que el Perú tiene que construir una alternativa distinta al fujimorismo y con mucha fuerza, pero con mucha serenidad, tampoco con virulencia, tampoco con antis tremendos, sino una posición centrista, seria, responsable. Creo que al país no le interesa una fuerza popular hecha añicos, desperdiciando el esfuerzo y trabajo político que su lideresa Keiko Fujimori ha hecho en este tiempo. Creo que Alberto Fujimori tendría por lo menos el deber de gratitud para con su hija, que en estos tiempos difíciles ha reconstruido su imagen, sin perjuicio de la gratitud enorme y el agradecimiento infinito que debe tenerle al hijo, porque finalmente le ha permitido el indulto. Entonces, ahí hay un mundo complejo, que se complejiza más porque por las tradiciones culturales, por el ancestro japonés de la familia, en fin, todo eso es un mundo complejo en el que probablemente si no estamos muy metidos adentro no lo comprendemos, pero espero que eso se ordene porque hay un foco de poder que tiene que mantenerse y que tiene que comprender su responsabilidad histórica. El gobierno no puede depender de eso, el gobierno tiene que construir su propia base. Y su base hoy día está dividida por ministros que salen, por parlamentarios que se han ido, y donde tenían las posibilidades de construir, hoy están todos enardecidos por haber dado el indulto. Entonces, a la ministra Arauz y al presidente les toca con mucha serenidad pensar, por eso digo, estos próximos 12 meses, a quiénes convoco, dónde amplío juego, pero sobre todo para qué. ¿Cuál es la agenda concreta por la que convoco a alguien que se sienta llamado y tentado de subirse al gobierno? Es decir, es un momento de mucha debilidad para el gobierno, y si el gobierno se encierra en sí mismo, flaco favor al país. ¿A quiénes va a convocar? Pero sobre todo, ¿para qué los va a convocar? Esa pequeña agenda de 12 meses, de esta suerte de nueva transición, de este segundo debut que nace después de la vacancia, a mí me parece fundamental. Y por eso nuestro comunicado, más que perderse o intentar sustituir a lo que los jueces o la Corte Interamericana harán, e incluso sumarse al cargamontón de lo que no ¿Es un sobreviviente Pedro Pablo Kuczynski de esta crisis o más bien está en la posición de Lázaro, que todavía no resucita? Ha sobrevivido un golpe muy fuerte, está en una posición débil, pero tiene también una oportunidad. Y en consecuencia tiene en esta crisis la oportunidad de reconstruir su imagen, de recuperar el liderazgo que ha perdido, pero sobre todo tiene el deber de recuperar credibilidad. Ha perdido mucha credibilidad. Es que sin credibilidad no hay liderazgo. Es que no hay posibilidad de gobierno serio si no se recupera la credibilidad. Y entonces el presidente también tiene que hacer un profundo mea culpa. Quisiera volver a escuchar las declaraciones de Mercedes Arauz porque es interesante analizar el papel también de la presidenta del Consejo de Ministros y de los ministros que van a acompañar o que eventualmente acompañarían al presidente. ¿Sí? Que entre paréntesis, Mávila, en esta reconstrucción no puede tener ministros mudos. No puede tener ministros ausentes. ¿Dónde está el gobierno? O sea, si el presidente ha tomado una decisión y soy parte de un gobierno y avalo esa decisión, no puedo estar metido debajo de la mesa. Bueno, esos actores políticos tienen que estar en juego. Complicadísimo lograr que algún ministro hable. Lo que la población siente es que nadie quiere hablar. A lo sumo, una conferencia de prensa
una expresión o un tuit. No, pues, por y eso eso no vale, no le funcionó a Pedro Pablo Kuczynski durante mucho tiempo. Tuvo que conceder finalmente una entrevista con 4 periodistas y entonces se dio cuenta que era importante el diálogo con la población a través de la prensa o finalmente a través de otros foros que él pueda propiciar. Pero el asunto es que hoy los ministerios, el Ejecutivo, para llamarlo así, en su conjunto, están siguiendo la misma línea. Esperar a que llegue una situación de presión en la que estén obligados a someterse al escrutinio de la gente y no tomar la iniciativa. Si la cosa es tan clara y ellos tienen la verdad, claro, ¿por qué no salir? Eso es. Mira, Mávila, en un momento como este, nosotros como partido no nos queremos sumar a un cargamontón apasionado. Tenemos nuestra propia posición, la hemos expresado en el tiempo. Respetamos una decisión presidencial, comprendemos y entendemos la crítica, pero comprendemos que eso va a tener un espacio. No le podemos negar a nadie que quiera canalizar su crítica, manifestar su desazón, que lo haga. Pero eso cumplirá un espacio. Luego hay que dejar que las instituciones que corresponden con autonomía tomen las decisiones que corresponden, que el gobierno y en particular el presidente de la República y su ministro de Justicia hagan la tarea que corresponde, que es defender la decisión tomada. Pero hay que recomponer políticamente el país. Eso es lo que me preocupa como dirigente político. Me preocupa que tampoco nos quedemos congelados en la vacancia que ya fue el jueves pasado y en el indulto que ya se produjo. No, hay que recomponer políticamente el Perú de un presidente pero, que está... el indulto se produjo, pero el indulto va a continuar. Y por eso digo, y va a tener sus cauces. Y yo creo que tienen que darse, tiene que comprenderse que esos cauces van a dar. En concreto, la Corte Suprema va a tenerse que pronunciar, la Corte Interamericana se va a tener que pronunciar y seguramente la ciudadanía se seguirá expresando. Lo que quiero pedirles a todos mis compatriotas y a todas las fuerzas políticas es que necesitamos recomponer políticamente el país y para eso, por supuesto, el liderazgo tiene que venir del gobierno, del presidente de la República, de la primera ministra, si la primera ministra es ratificada en su confianza, y me parece muy bien si el presidente decide hacerlo, ella va a tener que abrir un juego. ¿A quiénes? Pero sobre todo, ¿para qué? Porque el próximo paso del gobierno tiene que decirnos con claridad, señores, frente al indulto hemos tomado esta decisión y vamos a defender con toda solvencia esta decisión. Y habrá que ver cuáles son los resultados. Ese aprovechamiento, pero frente al país, ¿qué cosa es lo que se quiere hacer? Ese aprovechamiento, como lo llama o lo ha llamado usted, este aprovechamiento de la oportunidad para indultar a Alberto Fujimori, ¿debería franquearse en cualquier caso? ¿Ser explícito, ser claro ante la población y decir yo venía pensando en esto y a punto de perder la presidencia o de que se consumara lo que llamaron un golpe parlamentario, decidí que era lo mejor para el país porque esto defendía la investidura y nos garantizaba políticamente en el marco del juego político y en el respeto a las leyes esta decisión? Tengo la impresión que si personas tan cercanas del entorno del presidente se han apartado es porque ni siquiera ellas fueron informadas de los pasos que se pensaban dar. El presidente ha tomado, pareciera, esta decisión en solitario, en una coyuntura en que previsiblemente puede haber habido esas conversaciones o simplemente ha encontrado la oportunidad de decir, bueno, si estos me están defendiendo, yo privilegio este tema y lo saco adelante. Muy bien, que significa un cambio respecto de su lenguaje y discurso durante el tiempo. Él pone como explicación al tema el que en su momento planteó la posibilidad de la prisión domiciliaria y esta no fue aceptada por el Parlamento. Qué pena, porque creo que hubiera sido la solución. Pero en fin, eso ya es historia pasada y ya no podemos llorar sobre leche derramada. Lo importante es que sí, el presidente de la República tiene todavía demasiadas explicaciones que dar. Él ha perdido credibilidad y tiene que recuperarla porque no hay autoridad sin credibilidad. Escuchemos a Mercedes Arauz nuevamente. Esto es un extracto de la conferencia de prensa que ofreció el día de hoy la presidenta del Consejo de Ministros, acompañada por el ministro de Justicia, que como ustedes saben es el ministro encargado del sector, el que además se encarga obviamente de la Comisión de Gracias Presidenciales y el que lleva finalmente la recomendación o no al presidente de la República para el indulto a Fujimori. Ni yo, ni ningún miembro de mi gabinete o de la bancada oficialista participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario. Felizmente, mis colegas, todos los que han renunciado, han conversado conmigo con la voluntad de poder establecer caminos para restablecer nuestra comunicación y los trabajos conjuntos, a pesar de su alejamiento momentáneo, ojalá que sea así, momentáneo, porque ellos confían en nosotros. Bueno, esas eran las declaraciones de Mercedes Arauz. Ella garantiza que ninguno de sus ministros, ningún miembro del gabinete estuvo enterado de esto.
Y eso nos llevaría a pensar que la Comisión de Gracias, que le debe, digamos, jerarquía, le debe obediencia, qué sé yo, en el organigrama, por lo menos del Estado, al ministro de Justicia, puenteó al ministro de Justicia y coordinó directamente con el presidente el indulto a Fujimori. No especulemos. Yo creo que ese es el tipo de cosas que en las instancias correspondientes tienen que explicarse. Pero es la explicación que ella ha hecho. Y lo que quería decir es que, a pesar que la primera ministra lo afirme con tanto énfasis, y no tengo por qué dudar si lo dice que así es, la percepción ciudadana es otra. Y el gobierno tiene que ser consciente que está enfrentando una percepción. ¿Pero es suficiente esto para creerle a Mercedes Arauz y para creerle al ministro de Justicia que esto fue una coincidencia tramada entre la Comisión de Gracias Presidenciales y Pedro Pablo Kuczynski, encerrados en una habitación donde no había un representante de la bancada oficialista y un solo ministro, cuando además el presidente tiene que informar de decisiones tan importantes a la presidenta del Consejo de Ministros, porque si no, la deja también sin piso y la debilita, se debilita a él, pero la debilita a ella? No, eso es cierto, pero te repito, ya eso es preguntarse qué cosa pudo haber pasado y uno no sabe bien porque no tiene información. Pero volvamos al requerimiento. Hay un deber de información, hay un deber de transparencia. Todo esto debió ser previo, no lo ha sido. Se ha tomado la decisión y la decisión ha conmovido al país y ha enfrentado y ha generado una nueva división, una nueva polarización. Como van a haber controles inevitables, creo que esas van a ser las oportunidades en las que se debiera explicitar con mucha verdad y con mucha claridad cómo es que ocurrieron las cosas, persuadiendo y demostrando además la legalidad de la decisión, el sustento que éste ha tenido, y enfrentando entonces los controles que se van a venir. Yo creo que ese es un capítulo que viene, que va a tener un curso y que no puede evitarse. Nadie imagine que ese curso no se va a producir. Lo que digo es que la vida política tampoco puede estar sometida exclusivamente a eso. Hay quienes por intereses partidarios o por intereses, si quieres, incluso éticos, cívicos, como quieran, quisieran que la polarización se quedara detenida ahí. Eso es parte de lo que va a ocurrir y creo que debe tener su curso. Lo que estoy intentando es proponer que además de este tema, que es inevitable que siga su curso, retomemos el eje político de la pregunta de hacia dónde queremos conducir al país. Y ese es el primer deber del gobernante. Si va a recomponer un gabinete, hacia dónde lo va a ampliar, pero sobre todo, para qué concretos objetivos, digo de los próximos 12 meses, va a conducir el país. Tiene que retomar liderazgo y para eso tiene efectivamente que hacer un profundo mea culpa y hacer un esfuerzo de autenticidad que la población se lo está reclamando de manera clamorosa. Y de convocatoria que va a ser muy difícil. Escuchemos también a los congresistas Vicente Ceballos y Gino Costa, quienes finalmente también renunciaron a la bancada oficialista. Justicia sí, revanchismo no. Yo creo que Alberto Fujimori, en su momento, cuando ha sido condenado, ha sido a efecto de un debido proceso. Porque en esta determinación del llamado indulto humanitario ha habido graves contravenciones contra el proceso, una junta médica, una comisión de gracias pareciera ser reestructurada a propósito, plazos bastante acortados y fundamentalmente no estará pegada en absoluto al orden jurídico vigente. Pero el informe de la junta médica comenzó a circular ese día. Ustedes seguro lo tomaron, se conocieron. Como parlamentarios y como vocero, lo primero que me corresponde es acudir a la señora Premier, que en la circunstancia estaba presente con nosotros. Y es más, no solamente ello, sino que motivó a que vaya a Palacio de Gobierno, retorne y dé una conferencia en Pasos Perdidos. Obviamente, hasta ese momento no existía ningún documento de manera formal ingresado al Ministerio de Justicia. Y justamente de ello dimos cuenta a los demás miembros de nuestra bancada. Yo no comparto la manera como se ha concedido el indulto humanitario al expresidente Fujimori. ¿Cuál es esa manera? No comparto el momento, la velocidad con que se ha tramitado. Yo creo que una decisión trascendental como esta para la democracia peruana y los derechos humanos en el país ameritaba que se hicieran las cosas de modo que no hubiera ninguna duda sobre el más escrupuloso respeto al debido proceso en la tramitación y en el otorgamiento del indulto. Y no... Antes de analizar la conformación del gabinete, de la fuerza del Ejecutivo que tiene evidentemente que reforzarse, valga la redundancia, veamos el cuadro en el Legislativo. Una bancada debilitada, pero además una pelea abierta con la izquierda, por ejemplo,
que en su momento estuvo fracturada, Nuevo Perú, defendió la presencia del presidente por una cuestión de institucionalidad. Sin embargo, Marco Arana había firmado la moción para pedir la vacancia del presidente. Hoy la izquierda está aglutinada nuevamente y en contra del presidente Kuczynski. Por otro lado, los 61 todavía quizá ha ganado a los queiquistas, pero en la suma y resta todavía está ¿Cómo no? en una minoría preocupante, ¿no? El primer comentario que tendría que hacer es que la voz que estamos oyendo es la de operadores políticos, probablemente los más cercanos, lo que revela que tampoco en ese nivel, digamos, la decisión fue compartida o por lo menos no se sintieron partícipes ni pudieron decir... Cosa que, le repito, Lourdes, es difícil de creer, es muy difícil de creer. No se irían, ¿no? Digo, yo, digamos, estoy tratando de interpretar la voz. Si se van es porque previsiblemente también a ellos la noticia los ha tomado de sorpresa. Pero lo cierto es que hay una bancada más fragmentada de lo que estaba o más débil de lo que era y en efecto ha perdido un respaldo que parcial que se produjo respecto de sectores de la izquierda ante cuando se trataba de la confrontación con el fujimorismo. Es decir, evidentemente el presidente Kuczynski llega al poder con el voto antifujimorista. Eso es lo que lo encarama al poder. Y llegando al poder con esta decisión está separándose de esa parte del electorado. No creo que la izquierda fuera su verdadero soporte para el plan que imaginamos que el presidente quería llevar adelante y que hasta ahora en 18 meses no lleva adelante. Pero podría ser su bancada, más APP, más Acción Popular, más, por ahí es que Jorge del Castillo de la bancada. Esa es la base social, esa es la base política que yo imaginaba que después de la vacancia podía haber construido, pero que ahora también marca distancia frente al tema del indulto. Entonces, como ese tema es tan complejo y ha generado tantas distancias, es difícil imaginar que al día de hoy pudiera haber respaldos explícitos. Sin embargo, a pesar de esa discrepancia, creo que lo patriótico es pedirles a todas las fuerzas políticas y particularmente a esas que constituyen un espacio de centro responsable, que sin perjuicio de su tarea fiscalizadora, hagamos todos que prevalezca el interés del país. El país no puede permanecer 3 años en esta vorágine de enfrentamiento, en esta polarización enorme, en este ciclo, ¿no es cierto?, en que todos tenemos un pequeño interés y estamos ahora enfrentados. La izquierda ha encontrado quizás ahora en el discurso antifujimorista un reverdecer para tener un discurso, pero tampoco ese puede ser su discurso permanente. Yo siento que debiéramos tener la grandeza de espíritu y la capacidad de construir una etapa política 12 meses, 18 meses, antes de reabrir el escenario electoral, en que pongamos el interés del país primero. Y por eso la primera acción concreta del gobierno tiene que ser a quiénes convoca, hacia dónde abre juego, pero sobre todo para qué, con qué compromisos invariables, no con estos vaivenes, no con estas medias verdades, no con estos engaños, con la claridad de 3 o 4 objetivos que por lo menos le permitan contar con algunos aliados más allá de su disminuida y pequeña fuerza política. La renuncia de Pedro Pablo Pienso que la izquierda va a ser muy crítica y que va a afianzarse en la denuncia permanente de un entendimiento con el fujimorismo. Y creo que el fujimorismo tiene que tener una actitud responsable. Entonces, el llamado es a que todos recompongamos esta situación con madurez. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia hoy se somete a la justicia, deja el gobierno en manos de Martín Vizcarra. ¿Mejoraría la situación? No, yo creo que no, Mávila. Yo creo que ya se ha superado la vacancia, el presidente tiene un desafío y una enorme responsabilidad. Tiene que ponerse a la altura de estas circunstancias. Tiene que ser consciente que sus 18 meses no han sido buenos. Tiene que ser consciente que no ha estado a la altura de lo que el país demandaba de él. Y que hoy inclusive la población lo ve que le ha faltado la verdad. Si mañana Lourdes Flores fuera convocada a este gabinete de ancha base, donde se necesitan operadores políticos, gente con experiencia en el manejo de la política, ¿qué condiciones le pondría a Pedro Pablo Kuczynski? Mira, yo voy a ser bien sincera. Nosotros primero yo soy una mujer de partido y dependo de una organización política. Nosotros como partido hemos salido de un momento muy difícil también. Hemos vivido unos años, un año muy fuerte de división, de enfrentamiento. Hemos logrado superar por buena fe y cumpliendo la ley este problema y una nueva generación, nuestro nuevo presidente Alberto Bengolea, Marisol Perestello, secretaria general, quienes lo acompañan, son una nueva generación política que ha tomado las riendas del partido. Y de verdad, creo que nuestra mejor contribución al país es recomponernos, reconstruirnos, trabajar muy modesta y humildemente
y ser una voz que acompañe permanentemente con sus reflexiones, más que pensar en ocupar un cargos. puesto. Pero si es convocado algún pepecista... Mira, todo en la vida se tiene... Hoy entendemos que la salida de Marisol Perestello finalmente era por una diferencia respecto al indulto, ¿no? Y quiero rescatar que a veces se ha tergiversado algo que la exministra de Justicia tenía una preocupación especial. No era la negación del indulto, era el cuidado que se cumplieran todos con rigor todos los aspectos legales, que le dieran... Pero si estaba preocupada y se va del gabinete, vuelvo al punto, es porque tenía indicios, para no decir sospechas, de que se podía vulnerar el debido proceso. Que eso, como ministra de Justicia quería ser escrupulosamente cuidadosa que se siguiera todo esto, precisamente para que si se tomaba la decisión se tomara con toda esta solvencia. Pero Marisol ha tenido incluso la delicadeza ayer de abstenerse de participar, porque como tú comprenderás tiene información reservada, entonces ella ni siquiera ha sido parte de la decisión de este comunicado responsable con el que el PPC quiere ayudar a centrar la posición y a buscar una posición de conciliación inteligente, mesurada, prudente y responsable. Pero tú me preguntabas, yo creo que el partido tiene hoy día un deber de recomposición interna, de fortalecimiento de sus nuevos cuadros y de ser una voz serena que ayude al debate público, precisamente porque estamos a distancia de estos grupos antagónicos. Me parece que es nuestra mejor contribución. De todas maneras, cualquier decisión tendrá que ser analizada, si viniera alguna propuesta, tiene que ser analizada internamente. No ha habido absolutamente nada, no hay ningún diálogo y simplemente estoy respondiendo una pregunta en tono teórico y especulativo. Absolutamente no, absolutamente no. Integrante del Ejecutivo. Y yo siento que el deber del partido hoy día es un deber de honestidad con nosotros mismos. Salimos de una crisis, tenemos que hacer una tarea humilde de recomposición, tenemos la oportunidad de hacerlo con la nueva generación que nos conduce y con la nueva directiva que creo que está en excelentes manos en Alberto Bengolea, después de una estupenda competencia con Javier Bedoya. Creo que hay un grupo humano joven que quiere hacer esta tarea con gran perseverancia, de modo que sí queremos ofrecerle al país la vigencia de nuestro pensamiento y de nuestro grupo político, y en estos meses vamos a ser una voz permanentemente presente, responsable, seguramente en determinados momentos apoyando y en otros como este, de una voz crítica, pero una voz responsable y prudente, porque lo que no queremos es que si en una crisis como la vacancia o una situación como esta del indulto, cada uno tiende para su lado, cada uno jala la pita más, cada uno se encierra en su posición, no tenemos un poco de tolerancia, no sabemos ni siquiera entender el sentido del perdón. Y espacio para la reflexión. Y espacio para la reflexión. Pero al hacer eso, tenemos que exigir del mandatario, tenemos que exigir del gobernante que sea la primera persona que cumpla con esos requisitos. No más bailecitos, no más frivolidades, mucha seriedad, mucha claridad y mucho espíritu autocrítico. Su primera etapa de gobierno no ha sido buena, esto no era lo que el Perú esperaba de Pedro Pablo Kuczynski, y si hoy se encuentra débil y tiene que recomponer la relación, tiene que hacer un mea culpa muy severo para conducir esto. Yo espero que lo haga por el bien del Perú, y creo que una fuerza política como el PPC, con otros muchos más y con millones de peruanos, tenemos que contribuir a que en medio de estas intemperancias y de esta virulencia haya un espacio de paz y de tranquilidad. Eso es lo que el Perú merece, eso es lo que los peruanos merecemos. Gracias, Lourdes, por su presencia en el programa. Y esperemos que así podamos decirnos todos feliz 2018, porque sí, no queremos... Feliz 2018, feliz Navidad atrasada también. Eso, porque ustedes han trabajado incansablemente y se los agradecemos, los televidentes, pero no merecemos seguir viviendo en esta situación, ¿no? Merecemos un poco más de calma, un poco más de luz, más decisión, más planes concretos, una recuperación en el norte, más oportunidades para la inversión. Es decir, el Perú no puede... Más control político también, mayor vigilancia, porque también está, cada uno en su papel. Y reitero respecto del tema en concreto que nos ocupa, seguramente vendrán controles y habrá que aceptar la decisión que la justicia, la Corte Interamericana, las personas que puedan formular, porque para eso existen las instituciones. Si todo eso lo hacemos civilizada y democráticamente, estamos actuando como corresponde. Un llamado a que pongamos por encima de todo el interés del Perú. Gracias. Gracias, Lourdes. ¡Feliz año! ¡Feliz año!